Por aquí hay otra pregunta, pastor. Nos escriben a través de Radio EPUC y nos dicen, ¿en estos tiempos ya no hay profetas? Pero porque veo que en la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, dice el apóstol Pablo, sobre todo que profeticéis, según mi entendimiento, abre paréntesis la persona, esto es predecir un hecho futuro, pero nosotros profetizamos, ¿sí o no? Está muy... A ver, agradecemos la pregunta, pero primero quiero ubicarlo. Eso no está en 1 Corintios 1, es 14:1. 1 Corintios capítulo 14, sí. verso 1. Es lo primero. 2. Hay que mirar el por qué. El por qué se está dando esta enseñanza. Vamos a hacer todo en orden. Número 1. Los dones comienzan a ser anunciados en el capítulo 12. Luego Pablo escribe en el capítulo 13 que aunque los dones son maravillosos, si no van acompañados del amor, no sirve para nada, que es lo que dice el capítulo 13. Luego el capítulo 14 lo que está buscando es reglamentar, orientar a la iglesia acerca de la función de los dones. ¿Y qué fue lo que pasó en Corinto? Bueno, yo quiero que nos traslademos al tiempo en que la carta se escribió. ¿Sí? Sí, señor. ¿Cómo funciona la iglesia? La iglesia no tiene Biblia. Claro. Porque la Biblia que ellos tienen es el Antiguo Testamento. Sí, señor. Así que no tienen el Nuevo Testamento. Como ya no se puede hablar de guardar el sábado, de guardar las fiestas de Israel, de guardar las nuevas lunas, sí, de sacrificar el cordero, toda esa liturgia del Antiguo Testamento, se necesita algo nuevo. Y ese algo nuevo va a comenzar a partir de la manifestación del Espíritu Santo en la vida general de todos los cristianos. Porque eso era lo que estaba profetizado en el libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 28. Entonces, como no tienen Biblia, los cristianos se reúnen. ¿Y qué es lo que hacen en el culto? Oran, cantan y esperan un mensaje de Dios. Pero ¿cómo predicarles sobre el nuevo nacimiento? ¿Cómo predicarles de la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo predicarles de los dones del Espíritu Santo si no tienen un reglamento que les diga cómo funcionan? Una guía, claro. Entonces ellos se fueron por lo que más emoción produce al creyente. ¿Qué eran qué? Las lenguas. Porque a lo largo de la historia, el pentecostalismo siempre nos hemos ido más por las lenguas que por otras cosas que están antes que las lenguas. Usted mira San Marcos, capítulo 16, está primero que las lenguas el echar demonios. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sí, señor. Observe. Claro. Pero los cristianos no se pegan de ahí, se pegan desde las lenguas. ¿Por qué? Porque es la vivencia personal, interior del individuo. Sí. Y entonces habían desconocido otros dones que eran no menos importantes, y entre ellos uno que era más importante que todos los dones en ese momento. Hago la aclaración, en ese momento. ¿Y cuál era el don más importante? La profecía. ¿Por qué? Porque las lenguas lo que hacían en el creyente era edificarlo a sí mismo, es decir, sentía a Dios, me gocé en el Espíritu Santo, salgo fortalecido, pero los que están en derredor se van sin resultados, sin formación, sin conocimiento. Entonces lo que Pablo dice, aquí lo que se necesita es que en vez de darle lugar a las lenguas, darle ese lugar de privilegio, que no está mal, son por el Espíritu Santo, hay que darle un lugar mayor a la profecía, porque lo que buscamos es que los que están sean edificados. Por eso es que Pablo habla de eso. Ahora, con respecto a la profecía, es bueno establecer diferencia entre el oficio profético, el ministerio profético y el don de profecía. ¿Cuál es el oficio profético? El que funciona en el Antiguo Testamento. Usted mira bien las Escrituras y la profecía en el profeta no era permanente, era circunstancial. Es decir, el pueblo se ha extraviado,
Dios llama a un profeta y le dice, ve y dile a mi pueblo. Sí, señor. Importante que la gente entienda, porque esta es la ocasión para aclararle al hermano, Claro. que el profeta no predice cosas del futuro. No, señor. El profeta lo que hace es denunciar el pecado, hacer saber que Dios está irado y mostrarle la solución, que se llama el arrepentimiento, el volverse a Dios. Ese en sí era la función del profeta, que ejercía la profecía como un oficio. Y por eso ustedes van a encontrar, vino el Espíritu de Jehová sobre el profeta y le dijo, hijo de hombre, ponte en tus pies y hablaré contigo. Termina ese mensaje y el profeta sigue siendo un hombre común y corriente. Claro. ¿Ya? Sí, señor. Ese es el oficio profético. ¿Hasta dónde va? Hasta Juan. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Eso es lo que la Biblia dice. 2. El don de profecía. El don de profecía funciona en el Nuevo Testamento porque tiene una finalidad. Número 1, para orientación. Número 2, exhortación. Número 3, consolación. Y yo agrego un cuarto. Es la compilación de lo que hoy tenemos en nuestras manos, como es el Nuevo Testamento a partir de las cartas. ¿Ya? Es bueno que tengamos en cuenta ese aspecto. Entonces, el don de profecía funcionaba con el objetivo de consolar, exhortar y, se me fue la otra, exhortación, edificación y consolación. Para eso era que funcionaban los dones en el Nuevo Testamento. Sí. Básicamente, entrando al campo de los Corintios, que es el pasaje que nuestro hermano está citando. Como no había un manual escrito, entonces la gente se reunía, comenzaban a adorar y a esperar que alguien dentro de la comunidad se levantara por el Espíritu Santo y diera una profecía acorde a los postulados apostólicos, claro, y cristocéntricos, que es lo que Pablo va a ratificar en el capítulo 2, verso 20 de la carta a los Efesios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Había la posibilidad que muchos creyentes se edificaran en otras cosas diferentes a los postulados apostólicos y cristocéntricos. Entonces lo que aquí se busca es que el hermano que tiene el don de profecía se levante, las palabras que hable estén acuerdo a lo que Jesús enseñó y a lo que los apóstoles enseñaron. Y pastor, de una vez ahí, ya que está en ese mismo capítulo, la persona dice pues que precisamente en el verso 27 y 28 indica pues el orden, que cada uno hable por turno a lo mucho y que otro pues le interprete, y la persona pues nos escribe y nos dice, entonces si no hay intérprete en la iglesia, ¿no hablo en lenguas? Es que déjeme, yo les explico, claro. Por eso le intervengo para que usted pueda aclararle completamente la idea. Claro. Pues aquí se nos va a ir y podemos hacer otro programa de esto, porque esto es mucho más de lo que la gente ha pensado. Entonces, los profetas de los cuales se habla aquí son los que tienen o deben de hacer uso del don de profecía. ¿Qué buscan? Orientar, exhortar, edificar, consolar. Todo debía hacerse conforme al orden que ya dijimos, apostólico, y según las enseñanzas de Jesús. ¿Qué pasaba si las personas todas hablaban en lenguas y entraba un indocto? ¿No dirán que están locos? Claro. Entonces Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras que la gente entienda y no 10,000 que la gente no entienda. Cuando está hablando del orden del que ya hace alusión aquí el hermano como a manera de una interpelación, es importante entender que en ese tiempo no teníamos las palabras que hoy tenemos en la Biblia. Solo existía hasta Malaquías. O sea, todo lo relacionado con lo que es la vida cristiana para una iglesia salva por gracia no existía. Se apenas estaba copilando. ¿Ya?
Entonces dice Pablo, si hablan en lengua, si no hay intérprete, pues la gente se queda en ceros. Claro. Cada uno se irá diciendo sentía a Dios, pero habrá uno que iba con necesidad de oír la voz de Dios y no la escuchó, porque no hubo quien la transmitiera. Por eso era tan necesario el don de profecía. Bien, entonces ya para darle respuesta al hermano. Entonces hoy, ¿por qué no funciona? Muy sencillo. Porque es que hoy el culto, siendo para Dios, funciona diferente porque las condiciones son diferentes, porque tenemos recursos que no tenían ellos. La palabra. Entonces ahora los cristianos pueden adorar a Dios en la oración, pueden llorar y pueden danzar y pueden hablar en lenguas también todos. Pero acuérdese que viene un momento donde el pastor dice, hermanos, vamos a oír la palabra de Dios. Amén. Entonces ya el don de profecía es reemplazado por el ministerio de la profecía. Que a diferencia del oficio que era circunstancial, a diferencia de los dones que eran momentáneos y la coyuntura de la sociedad que se vivía, hoy hay un ministerio profético. ¿Cuál es? Cada vez que un hombre se para en un púlpito o en un escenario y convoca a los congregados a oír la palabra de Dios, está haciendo lo que hacía el profeta en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Con una ventaja, y es que ya no tiene riesgo de que sea engañado, porque tiene la hoja de ruta en su mano. Palabra más segura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien con atender como una antorcha que os alumbre en la oscuridad, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Y aclara, porque ninguna de las profecías fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces ahora en el culto, usted no tiene que esperar a que el Espíritu Santo tome a Pepito o a Lola para transmitirle el mensaje a usted acerca de la necesidad de orar, Claro. de la necesidad de dejar de pecar, porque ya usted lo tiene impreso en la palabra. Uno de los problemas que se presentó en la iglesia de Tesalónica fue ese. Si usted lee el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, hay un orden de enseñanzas que vale la pena recordar. ¿Qué pasó en Tesalónica? Hay un derramamiento del Espíritu Santo y hay profecía por toda parte. ¿Ya? Sí, señor. Pero resulta que en la profecía, que venía momentánea, había un riesgo, y es que pudieran ser engañados. Porque un espíritu falso podía meterse en la vida de un profeta de estos y transmitir un mensaje que fuera en contravía de los postulados apostólicos. Entonces se presenta una confusión en Tesalónica y llegan a una conclusión. Si lo que dijo Julano, que es un hombre de Dios, y lo que dijo Julano entran en contradicción, al fin, ¿cuál tiene la razón? ¿Sabe qué? No más Espíritu Santo, no más profecía. Entonces, ¿qué le escribe Pablo? No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis la profecía. Ustedes lo que tienen que aprender es ¿a qué? A examinarla. Si la procedencia de verdad se ajusta a todas las enseñanzas apostólicas y de Jesucristo o no. Si se ajustan a lo que Jesucristo y los apóstoles enseñaron, vívanla, disfrútenla, siéntenla. Pero si ve que se escapa a ese orden de enseñanzas, deséchela. Claro. ¿Ya? Entonces Dios, en su infinita gracia, por eso es que yo no comparto, Pastor Santiago, el pensamiento de algunos cristianos que dicen: qué bueno el tiempo de los apóstoles. No, yo creo que a nosotros nos tocó el mejor tiempo. Es la mejor época que puede. Es la mejor época. Es la más maravillosa. ¿Por qué? Hombre, porque ahora no estamos caminando, perdonen la palabra, a tientas. A ver quién nos dice algo que se ajuste a la verdad o no. Porque ya no tenemos que sentarnos a esperar a que el Espíritu Santo tome aquí a Miguel o tome a Cristian
para que nos transmita un mensaje de Dios. No, tenemos la palabra ¿qué? Profética más. Ya. Ya está. Por eso siempre estamos diciendo aquí, la mejor manera de creer a Dios y de predicar el Evangelio es a través de la Biblia, del Evangelio. Claro. Entonces hay un error en algunos. Hay movimientos que cuestionan a la iglesia porque dicen en su iglesia no profetizan. Y los hermanos que son ingenuos creen que esa gente tiene la razón. Porque ellos allá hablan de la profecía al oído. Te vas a ganar el baloto. Vas a ser alcalde de Bogotá, le dijeron a un tipo hace 20 años. Y ya se murió de viejo y no se la va a ganar. Claro. Eso es brujería, eso no es profecía, eso es hechicería. La profecía no predice el futuro, la profecía escuche, les recuerda que están pecando y que eso provoca la ira de Dios y que hay una salida que se llama un genuino arrepentimiento, una genuina conversión. La profecía nunca tuvo la finalidad de predecir el futuro. Esa no es la filosofía. El profeta es alguien que denuncia el pecado, que hace saber que la ira de Dios viene a causa de, pero que existe una posibilidad, y es que si se arrepienten, Dios tendrá de ellos misericordia. El mejor ejemplo, los ninivitas.